La sociedad española tiene los ojos fijos en nosotros hoy en día para aclarar una serie de cuestiones y muchas están directamente relacionadas con el Banco de España. Yo lo que voy a intentar, como creo que es mi obligación como diputado, es canalizar esas inquietudes e ir revisando desde la llegada al cargo del señor Ordóñez las polémicas que se han generado para ver si puede ayudar a aclarar esas dudas que se plantea la sociedad española. Su llegada al cargo estuvo unida a cierta polémica, porque usted era secretario de Estado de Hacienda desde el año 2004 y pasó de manera directa desde la Secretaría de Estado de Hacienda al puesto del gobernador del Banco de España. Y eso generó en la sociedad la duda de si era algo que afectaba a su independencia. Sin poner, desde luego, en ningún caso en duda su valía profesional, que está más que demostrada, considera que este nombramiento, pasando tan directamente del Ejecutivo al Banco de España, pudo condicionar la independencia o la credibilidad de esa independencia. Lo digo también porque nuestro grupo, en general, no es muy favorable al método de nombramiento de los reguladores españoles. Una vez en el cargo, al poco tiempo, al año, se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria. La sociedad se pregunta también si se pudo hacer algo más para enfriar esa burbuja, para prevenirla o al menos para avisar. Desde luego el incendio fue grande, fue la burbuja más grande seguramente con la irlandesa y si viésemos a los bomberos echando agua, podemos decir, bueno, el incendio era tan grande que no lo pudieron apagar, pero es que en ningún momento hubo la menor actuación, el menor aviso y desde luego que es difícil, sobre todo saber cuándo estalla una burbuja, pero cada vez son más grandes, cada vez es más difícil no ver que algo raro está pasando. Y en la sociedad española, desde luego, hubo avisos. Por ejemplo, en la campaña del 2004, el Partido Socialista criticaba la economía del ladrillo, a dónde nos llevaba ese modelo de crecimiento. Instituciones como Comisiones Obreras, en sus informes, hablaban también de la economía del ladrillo. El Servicio de Estudios del Banco de España, el mejor servicio de estudios en nuestro país, que vigila la economía española, publicó algún documento de trabajo sobre la sobrevaloración del precio de la vivienda, y estaba creciendo el crédito muy rápidamente, algo muy directamente bajo la supervisión del Banco de España. En el año 2006 el crédito a los promotores crecía al 50%. En mayo del 2006 hubo una carta de los inspectores al ministro de Economía avisando de problemas. Era entonces tan imposible realmente algún tipo de prevención, de aviso, incluso de última hora. No se pudieron tomar medidas prudenciales. Se estaban dando préstamos que superaban el 80% del valor de los activos. Las cuotas de las hipotecas superaban el 30% de la renta. Esto es algo también directamente bajo la supervisión del Banco de España. Estallada la burbuja, acabó arrastrando a la economía real. En Estados Unidos la burbuja estalló en el verano del 2007. En el año 2008 hubo unas elecciones en España y el mensaje oficial que se transmitía, también desde el Banco de España, es que la crisis era internacional, pero no iba a afectar a la economía española. Aquí me resulta más difícil aceptar el argumento de que es imprevisible, es difícil. Era muy difícil creer que ese estallido de la burbuja norteamericana no acabase afectando a nuestro país, con la cuenta corriente que teníamos, con la dependencia de la financiación internacional, con nuestra propia burbuja. Cuando se celebraron las elecciones de 2008 era imposible prever que esos problemas tenían mucho que ver con nosotros. A partir de ahí hay otras dudas que tienen que ver con la politización de las cajas de ahorros. Usted ha hablado de que el modelo planteaba problemas. Entre esos problemas estaba la politización, porque a mi grupo no le deja de sorprender que, siendo las cajas de ahorros el 50% del sistema financiero español y los bancos el otro 50%, se hayan concentrado los problemas tan extraordinariamente en las cajas, porque el entorno financiero era el mismo, los tipos de interés eran los mismos. Esa falta de profesionalidad no ha tenido que ver con los riesgos que las cajas asumieron, con los créditos fallidos, en qué medida está en el origen de los problemas. Y si es un problema, no se ha podido avanzar más en la solución, porque hoy en día parece que todavía no está solucionado. Nuestros socios europeos nos piden que continuemos avanzando y haciendo incompatibles los consejos de las cajas y de los nuevos bancos. ¿Se pudo hacer más? ¿Se debía hacer más? ¿Es realmente un problema la politización de las cajas? La inquietud sobre la remuneración y las indemnizaciones. Esas cajas pagaban altos sueldos. Cuando tuvieron problemas, pagaron también elevadas indemnizaciones. El Banco de España pudo recomendar otras políticas de remuneración y, sobre todo, cuando los problemas estallaron, pudo hacer algo para impedir el cobro de esas indemnizaciones. Pudo abrir al menos expedientes disciplinarios a las personas que habían quebrado las entidades y resultaban premiadas por ello. Otra cuestión
muy directamente relacionada con el Banco de España. El Banco de España ha tenido que aprobar los planes de integración de las entidades. Y hay una gran polémica sobre las fusiones que han sucedido, porque se piensan que las comunidades interfirieron en cuáles había que fusionar, cuáles no, y que al final, en vez de con criterios empresariales, a menudo se fusionaron varias cajas que todas ellas tenían problemas hasta crear un problema sistémico mayor. Y Bankia sería un ejemplo de esto. El Banco de España aprobaba esos planes de integración. Sumando pequeñas entidades con problemas no se creaba un problema sistémico más grande. Esas entidades han acabado mostrando agujeros importantes en sus balances. Se puede decir, bueno, eso ha ido empeorando con el paso del tiempo, desde luego que sí, pero los orígenes tienen que ver con el estallido de la burbuja. No es fácil pensar que han surgido hace pocos meses, sino que están desde el principio y si acaso han ido aumentando. No se debió atacar el problema cuando había margen de actuación para la política fiscal, igual que hicieron otros países como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, en vez de transmitir el mensaje de que teníamos el mejor sistema financiero del mundo y que no había ningún problema. Porque cuando la deuda pública estaba en el 37% del PIB, había margen para resolver este problema con nuestros propios medios, pero al atrasar tanto la actuación, eso ha dejado de ser así. Por otro lado, si esos agujeros estaban ahí, como cabe pensar, porque, insisto, es difícil creer que han surgido en los últimos meses, se plantea un dilema de difícil solución. O sea, si estaban ahí o no se vieron y, por tanto, hay un fallo grave de supervisión, que es difícil de creer, dada la calidad de los inspectores que tiene el Banco de España, o se vieron, pero se pensaron que la mejor política era ganar tiempo, tolerarlos e intentar que la economía se recuperase o las entidades fuesen absorbiendo las pérdidas por sí solas. Yo no estoy en condiciones de decidir entre esas dos alternativas, aunque ninguna es muy buena, pero el Fondo Monetario Internacional, en su reciente valoración del sistema financiero, afirma que las debilidades se detectaron pronto por parte de los inspectores, pero que las medidas correctoras tardaron en aplicarse. Parece decantarse el Fondo Monetario por la segunda alternativa, entonces, que se detectaron los problemas y se tardó en actuar. Con las entidades en esta situación se las animó a salir al mercado, a emitir participaciones preferentes, a emitir acciones, y eso ha tenido consecuencias devastadoras sobre cientos de miles de pequeños ahorradores que compraron esas preferentes, compraron esas acciones. No hablo ya solo del problema de comercialización de las preferentes, sino que las entidades parece ser que tenían una realidad que era distinta de la que reflejaban sus balances, y eso ha llevado a esas personas a sufrir ingentes pérdidas en sus inversiones. Ha habido aperturas de expedientes por la incorrecta comercialización de los productos. El Servicio de Reclamación del Banco de España, soy consciente de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene más que ver con estos asuntos, pero desde el Banco de España, ¿cómo se ve esta cuestión? Y el final de toda esta historia, que comenzaba con el nombramiento, nos lleva al momento actual. Un momento actual que es como la traca de todo lo sucedido, cuando los problemas saltan juntos a la luz con una dimensión enorme. Está el problema de Bankia, en el que 15 días antes de la intervención el Banco de España aprobó el plan de saneamiento de la entidad. De nuevo, ¿cómo es eso posible? O sea, 15 días antes de la intervención el Banco de España aprobó el plan de saneamiento de esa entidad. Todo esto nos ha llevado al final a un rescate europeo y la confianza en el Banco de España está en entredicho, con evaluadores externos, con supervisores